Esta es la entrevista del día. Ya hace algunas semanas que comenzó todo el movimiento de suelo y demás con la proyección de la ampliación de la sede de lo que refiere al edificio del Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Belgrano. Así que para saber un poco más en detalle sobre esto, estamos en comunicación con la presidenta de la Fundación La Capillita, Estela Gimarelli de Wagner. Estela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Noelia. Muy bien, gracias. ¿Vos? Bien, bien, bien. Bueno, justamente en el mismo comienzo, cuando se visibilizó, digamos, este trabajo, se venía charlando ya hace mucho, pero cuando una vez que empezó todo el movimiento de suelo, también se empezaron a mover las observaciones, algunas críticas, algunas consultas también, y el deseo de informarse por parte de la comunidad a qué correspondía toda esta obra. Así que bueno, queríamos un poco en estos minutos contarle a la gente, a la audiencia, a los propios vecinos, en qué consiste. Bien, lo vamos a hacer breve porque si no sería largo de detallar, ¿sí? Desde un principio, cuando se empieza con el museo, se presenta un proyecto. La anterior arquitecta, Silvina Vilanova, había presentado un proyecto. Ese proyecto llegaba incluso a tomar la parte que hoy se está trabajando. También en esa época se habló de que tendríamos que bajar esos 2 árboles. Bueno, la situación económica hizo que nos detuviéramos un poco. Hicimos la segunda etapa, que se inauguró hace 5 años, y este año decidimos que estábamos en posición de empezar la tercera etapa. Se ha cambiado el proyecto, se ha cambiado el arquitecto, y bueno, lo primero que había que hacer era sacar los árboles. ¿Por qué? Porque las raíces de esos árboles impedían que se edificara donde se está edificando. ¿Y por qué se edifica allí donde se está edificando? Porque yo también he leído, muchos de los comentarios es que ¿por qué no lo hicieron hacia atrás? Simple, el terreno de atrás no nos pertenece, es de la cooperativa. Por eso también está en venta. Es un problema de la cooperativa, no nuestro. Nosotros estamos en el límite de donde se separa un terreno del otro. Bien, se pidió la autorización pertinente y a cambio de esos 2 árboles, está feo decir a cambio, en lugar de esos 2 árboles, se van a plantar árboles jóvenes en el parque del museo. ¿Por qué se critica? Yo entiendo que se critica porque no se sabe, y está bueno esto de que vos me llames y me digas, ¿querés que hagamos una nota? Porque es importante que sepan, el museo es decir, el edificio del museo no se está quedando chico. Hay mucho material en casa de miembros del consejo. Ese material tiene que venir al museo, tiene que ser clasificado, tiene que ser expuesto. Y esta es una tercera etapa, lo que no significa que vamos a seguir creciendo, porque también en los planos y en los planes está la posibilidad de una sala mucho más grande, donde se podrían hacer exposiciones de obras de arte, donde se podrían hacer seminarios, donde se daría más capacidad a la parte cultural. Bien, en cuanto, ya expliqué que los árboles no están por tal motivo. La arquitecta que está a cargo de este proyecto es la arquitecta Carolina Rosati. ¿Y con qué lo hacemos? Porque la otra pregunta es ¿cómo hacen para hacerlo? Es muy simple. Nosotros trabajamos y ganamos dinero con las entradas. Si bien somos una fundación que no puede tener socios, tenemos una empleada que la ha puesto a la municipalidad, y ella nos cuenta a diario la cantidad de personas y nos rinde, por supuesto, el dinero de las entradas. Estos últimos meses ha sido muy visitado con muchas personas de distintos lugares el museo. Sí, claro, no con eso no podemos hacer mucho. Pero tenemos una tesorera de lujo que junta y nos dice sí podemos, no podemos, y de repente vemos que las arcas del museo van creciendo. ¿Por qué? Porque está bien administrado. Después también recibimos la ayuda
de la municipalidad. Ellos se han hecho cargo de algunas tareas y también tenemos otros socios benefactores, es decir, socios no, miembros del Consejo Benefactores. Lo que recibimos de la cooperativa va a nuestra caja de ahorro, no se toca sino es para edificación y para mejoramiento del museo. Cuando nosotros recibimos el museo por parte de la cooperativa de agua, que también nos ayuda, lo recibimos con cargo. ¿Qué significa recibirlo con cargo? Que recibimos el terreno en un comodato por 99 años con cargo. El cargo significaba que nosotros teníamos que hacer el museo, si no, teníamos que devolverlo. Bien, acá está el museo. ¿Nos alcanza? No, nos alcanza. ¿Tenemos que crecer? Tenemos que crecer. Y yo le pido al pueblo de Villa General Belgrano que ante dudas de si se sacaron árboles y por qué no se edifica para acá o para allá, se remitan simplemente al museo y pregunten qué está pasando en el museo. O se repitan a cualquier miembro de la comisión, son todos conocidos. A ver, no sé si hace falta nombrarlos, pero todos son conocidos. Claudia Gómez, Gabriela Dim, Marisa Paredes, Laura Bongiovanni, Karina Kuffer, Inés Dörschlag, no sé si me estoy repitiendo, Alicia Dalanegra, estoy yo, toda gente que es conocida por el pueblo, que muchos de ellos somos socios fundadores. Cuando se decidió empezar la ampliación y ya se había aprobado por parte del Consejo, también se llamó a una reunión de miembros fundadores. Algunos asistieron, otros no. Pero esto no se ha hecho no quiero usar la palabra, pero no es una acción tapada, es una acción que está a la vista. Entonces, sugiero que ante cualquier duda se remitan a cualquiera de nosotros o simplemente al museo. Una de las consultas es si estos eucaliptus sí o sí se tenían que retirar, si había una forma, por ejemplo, en cuanto a la edificación de una construcción en este espacio permitido y que le pertenece, digamos, al museo del cual tienen el comodato, si se podría haber reubicado o directamente se analizaron todas las alternativas y sí o sí tenían que retirar estos 2 ejemplares. Creo que ya te lo mencioné cuando digo que mucha gente dijo ¿por qué no lo hacían hacia atrás? No, digo en el mismo, sí, eso me quedó claro, pero digo adelante, o donde está ubicado quizás allí la referencia del Grashpé, por ejemplo, o quizás más adelante o hacia arriba. A lo que arquitectónicamente se habla, ¿sí?, era tapar lo del Grashpé, y nosotros queremos reservar de alguna manera ese parque que antecede al museo. Sí. ¿Sí? Ya cuando hagamos la otra sala, que sería la cuarta etapa, ¿sí?, va a ser desde el fondo hasta unos metros antes de lo que es el Grashpé. Sí. Entonces, si hubiéramos ido hacia adelante, sí, hacíamos un cuadrado, y ese cuadrado que quedaba tapando todo lo que es el parque. Uh-huh. ¿Sí? Además, no solamente hablemos de las raíces, que las raíces impedían que se edificara sobre ellas. Cuando hay vientos, y vientos muy profundos, y todos sabemos que estamos frente a un cambio climatológico importante, hay vientos que cada vez suben, que son más fuertes, hay tormentas que cada vez son más fuertes, ojalá no nos toque, pero uno de esos árboles cae sobre el museo y nos quedamos sin nada, y el museo no es nuestro, es de la comunidad, o sea, nosotros, el Consejo de Administración, es el que justamente administra los bienes, administra todo lo que se hace en el museo o se deja de hacer. Y una de las cosas que sí se pensó es, ¿qué pasa si las ramas de estos árboles caen sobre nuestro museo? Uh-huh. También consultaban allí el tema de cada vez que uno tiene necesidad de extraer o ve también esta peligrosidad de retirar algún ejemplar de un predio privado, tiene que ir a la municipalidad, solicitar el permiso y demás. Algunos hasta también se preguntaban, digamos, cómo fue el accionar en este sentido y si hubo gerencia, por ejemplo, desde el Consejo Deliberante o desde la municipalidad en cuanto a la aprobación de la obra y todo esto. Por supuesto, no hubiéramos hecho nada si la municipalidad no lo sabía. Uh-huh.
Es decir, tenemos claras cuáles son las reglamentaciones y tratamos de cumplirlas al máximo. Bien, ¿en qué etapa de obra se encuentran? ¿Cuándo sería más o menos los tiempos? Un poco a razón también de toda la cuestión y la fase económica que hacías mención. Bien, si yo te dijera que nosotros queríamos tenerlo listo para diciembre, sí, eso era lo que queríamos. Ahora, con estos cambios también, no solamente climáticos, sino económicos, estamos un poco librados a nuestras posibilidades. Lo ideal sería que en 6 meses, qué sé yo, 1 año, esté listo. Si va a ser o no va a ser, ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos cierta cantidad. Si nos supera, bueno, lo lamentaremos. Si nos alcanza, festejaremos. Bien, bien, bien. Bueno, contar así un poquito del proyecto, veíamos aquí las imágenes que agradecemos y que estamos compartiendo también a través de nuestras redes sociales. ¿Cuántas alas conforman en total? ¿Cuánto es como que se proyecta? Y esto es lo de la sala también, que puede ser multifuncional. Bueno, en estos momentos estaríamos comenzando la tercera parte, con una entrada que realmente se ha reorganizado, se ha revitalizado para que esté de acuerdo un poco con todo lo que es la edificación del pueblo, ¿sí? Allí la verás a las fotos que te mandé. Y por el otro lado, esa va a ser la nueva sala de entrada, porque justamente previendo que lo fundamental, el elemento museable más importante de este museo es la capillita, vamos a tener que renovar la muestra. Esto se va a hacer cuando la edificación esté lista. Luego sí hay una propuesta del Consejo también, y que ya se venía hablando, o sea que esto no va a ser nuevo tampoco para los viejos habitantes del pueblo, de una sala multifuncional que va a ser sobre el lado, mirando de frente a la capilla, va a ser sobre el lado derecho, justamente donde vos decías, tal vez llegaremos antes, unos metros antes de donde está lo del Garage P. Que esa sala sí queremos que sea una sala de proyección, una sala de, llegado el caso, hacer seminarios. Tenemos la suerte, contamos con la suerte de que varios escritores vienen, presentan sus libros en el museo. No te puedo explicar por qué lo eligen, porque cada uno responde a sus necesidades. Me enteré del museo, me gustaría, el museo histórico. Generalmente los escritores que vienen tienen relación, su literatura tiene relación con la historia del pueblo, con el Garage P, con cómo funcionan los museos en el mundo. Entonces sería ideal tener una sala de ese tipo. Y después sí, la última etapa sería una etapa de donde se maneje el material que tenemos, donde también que responda a la parte educativa con los chicos, cómo se tratan los elementos museables, cómo se los limpia, cómo se los resguarda, que esa sería la última etapa. En este momento yo no te puedo decir si va a ser la última o si va a ser la cuarta, es decir, vamos de acuerdo a las necesidades del museo. Está previsto 2 edificaciones más, pero todo eso va a responder a las necesidades y a las posibilidades, por supuesto, del museo. Claro. Hablando también de posibilidades y viendo allí el cartel de venta del predio, que está colindante y demás, ¿lo han pensado en varias oportunidades el poder llegar a adquirirlo, de ver quizás las gestiones, el diálogo con la cooperativa, o realmente es muy lejano? Yo te voy a decir la verdad, hablo por mí, en este momento sí hablo solamente por mí, ¿no? Para mí fue una sorpresa que el predio ese se vendiera. No he hablado con nadie, te mencioné que estoy con un problema de salud que no es demasiado grave, pero sí es demasiado doloroso. Entonces me cuesta moverme. Me gustaría sí tener una charla con la gente de la cooperativa, de llegar a ver qué posibilidades hay, pero en este momento todavía
no hemos hecho nada. Ujú. Es una pena porque había en su inicio, cuando el arzobispado cede este terreno, después del famoso juicio, Sí. había una cláusula del arzobispado, que esto se tenía que hacer con cargo. En esa época, creo que fue Runge, quien había comentado la posibilidad de hacer oficinas nuevas, un centro también de convenciones. No lo tengo muy claro, Ujú. pero ni bien yo pueda comunicarme con gente de la cooperativa de aguas, te tendré al tanto. Bien, la veíamos también parte de las redes sociales y que tomaban algunas de las imágenes de visitas que se han intensificado en los Sí. últimos días y siempre resaltando el tema de la presencia de alumnos y de localidades locales de diversas edades que disfrutan y que estaban allí con esa mirada atenta, ¿no? Con todo ese relato, haciendo mención de nuestra propia historia, quizás algunos encontrando algún bisabuelo, algún abuelo directo en esas historias y anécdotas, ¿no? Esto también ha evolucionado, se ha mejorado, Se esta ha dinámica, esta mejorado ida y vuelta. muchísimo. Yo te estaría diciendo que estamos mejorando en un casi 150% más. Ujú. No solamente de las escuelas de acá de la villa, sino que contamos con la asistencia casi permanente de los chicos del terciario de turismo, que también lo toman como parte de su carrera. Sí. Hay muchísimo turismo que ha ido al museo. Margarita, que está a cargo del museo, me pasa constantemente, a mí y a Claudia, Ujú. nos pasa constantemente el porcentaje de visitas que ahora va a salir en nuestra memoria anual. Sí, es un afluir constante. Ujú. Y acá vuelvo a pedirle al pueblo. Hay muchísima gente del pueblo que no conoce el museo. Y no es que yo esté recriminando nada, porque no soy dueña de recriminar a nadie nada acerca de lo que hace o deja de hacer. Pero sí es el deseo de que se acerquen al museo. Esto habría que tomarlo como, a ver, yo soy parte de Villa General Belgrano. Acá está mi historia, acá está la historia del pueblo que yo elegí. Conozcámosla, divulguémosla. En Facebook yo veo, no es que yo esté permanentemente en Facebook, pero no poder hacer otra cosa más que estar sentada frente a una mesa, hace que yo me vaya, vea, lea. Hay unas fotos que me llenan de emoción, que yo digo, bueno, ¿por qué no contar esas historias? Hace varios años que vengo pidiendo lo mismo a habitantes de Villa General Belgrano, gente que uno conoce, gente que uno sabe que hace años que ha nacido acá y que es de mi edad. ¿Sí? Uh-huh. Con eso te estoy diciendo mucho. Vengan y cuenten las historias, que queden acá colgadas, que las suban al Facebook del museo, que hagamos un video y lo proyectemos. Hemos adquirido el año pasado un televisor grande que constantemente está proyectando todo lo que hemos hecho, todo lo que se ha hecho desde el vamos, porque nosotros no dejamos de recordar a nadie. Uh-huh. Sabemos quiénes son los iniciadores, sabemos quiénes son los que siguen, sabemos quién dio el puntapié inicial y quién sigue dando puntapiés para seguir adelante. Bien, trabajemos juntos, porque no es la historia de Juan Pirulo, perdóname la expresión, es la historia de Villa General Belgrano la que se cuenta allí. Entonces, aportemos, pongamos manos a la obra, traigamos voces que narren. Los concursos, tanto fotográficos como de literatura, han sido todo un éxito, y sobre todo el de escritura, donde se ha contado, se ha narrado historias que de repente vos decís, opa, mira cómo lo veía él, uh-huh. Mira cómo lo veía aquel vecino. Y eso es lo que nosotros queremos recuperar. Sí. Yo siento que me duele, lo digo con dolor, que la Argentina está en un momento así de crisis donde está perdiendo el rumbo de quién era la Argentina, ¿sí?
donde supimos ser los mejores científicos, hemos obtenido los mejores puestos en educación. Bueno, eso se trabaja desde los pueblos, desde la casa. Uh-huh. Y esta es la casa nuestra, Villa General Belgrano es nuestra casa. Y el museo es un poco nuestra casa, donde está guardada las historias de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros hermanos. Que pase por allí la cosa. Uh-huh. Estela, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, esperamos también un poco clarificar algunas cuestiones y seguir viendo cómo es este avance y que tengamos novedades próximamente de acuerdo a todas estas tareas y estas acciones que llevan adelante. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, yo estoy siempre aquí dispuesta a contar lo que pueda yo contar. Muy bien, un gusto, muy buen día. Adiós. Y pronta mejoría. Gracias. Muy bien. Allí conversamos con Estela Chimarelli de Wagner, presidenta de la Fundación La Capillita, el Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Belgrano. Se están llevando adelante estas obras de ampliación del edificio para el resguardo de todo el material, ¿no? Y bueno, explicando un poco cuál ha sido todo el proceso, los motivos, las decisiones, determinaciones y que corresponden a toda esta ejecución, decíamos, de esta ampliación. Esta fue la entrevista del día.